Queridos hermanos, reciban un cordial saludo en Cristo Jesús. En el debate de la iglesia con los hermanos pentecostales, llegamos a un acuerdo de que el próximo debate sería el tema del bautismo. Así lo hicimos. Comenzamos la grabación y mi exposición del tema del bautismo. Pero ya casi finalizando, me di cuenta que la grabación por algún motivo se paró y no grabó el total de mi exposición. Es por eso que pido disculpas a los hermanos pentecostales y a todos los que vean este debate, porque no quedó la grabación mía en su totalidad. Por lo tanto, debo grabar individualmente para poder poner los dos argumentos, la exposición de los hermanos y sus argumentos y mi exposición con los argumentos. Comenzamos. En este tema vamos a ir desarrollando algunos puntos en los cuales ha habido muchas controversias con los hermanos separados por las malas interpretaciones acerca del bautismo, como son algunos de ellos. Si el bautismo es en el nombre del Señor Jesús o es como Cristo lo dejó establecido, en el nombre de la Santísima Trinidad. Si el bautismo es solo para adultos o también están incluidos los niños. Si el bautismo es sumergiéndolos en el agua o como lo estableció Cristo, sumergidos en el Espíritu. Si el bautismo es solo para el perdón de los pecados o también para muchas otras cosas que Cristo nos dejó, nos regaló. Vamos a comenzar por aclarar que hay dos bautismos. El primero, que es el de Juan, y el segundo, que es el de Jesús. El de Juan es el de arrepentimiento, conversión y perdón de pecados. Y el de Jesucristo, que también es para conversión, arrepentimiento y perdón de los pecados. Pero para muchas otras cosas más. Por ejemplo, para cumplir toda justicia. Y ahí ya comenzamos con los niños. Cristo se bautiza para cumplir toda justicia. Él no tenía pecados. No debió de haberse mandado bautizar, de hacerse bautizar por Juan, porque él no tenía pecados. Pero él dijo, es para que se cumpla toda justicia. Entonces los niños se bautizan no para el perdón de los pecados, sino una de las primeras cosas es para cumplir toda justicia como Cristo lo mandó. Para que se abran las puertas del cielo, para recibir el Espíritu Santo, para ser hijos de Dios. Con el bautismo dejamos que los niños vayan a Cristo. Cuando Cristo estaba presente, los niños iban a Cristo. Pero como Cristo ya no está, ¿cómo vamos a Cristo? Por medio del bautismo. Para revestirnos de Cristo, para entrar en el reino de Dios, para ser salvos, para morir y resucitar con Cristo, para ser herederos según la promesa, para ser uno con Cristo y para muchas otras cosas más que no me alcanzaría el tiempo para enumerárselas. Pero ¿dónde puedo comprobar lo que he dicho? Vamos a comenzar con San Marcos, en el capítulo 1, versículo del 13 en adelante. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Ese es el bautismo de Juan. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Versículo 7. Y predicaba diciendo: viene tras mí
Él predicaba y decía: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatarle encorvado la correa de su calzado. Continuamos en Mateo 3:11. Dice Juan: yo a la verdad os bautizo en agua. Yo, Juan, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero, ahí viene el pero, que es el bautismo de Jesús. El que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Juan es el que practican los hermanos separados. El bautismo de Jesús es el que practica la iglesia que él fundó hace 2000 años. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, como hacen los hermanos separados. Si él no tiene pecado, ¿cómo va a venir a que lo bautice? Pongan cuidado. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Es que yo soy el que tengo pecado, no eres tú. Pero mire lo que le contesta Jesús. Versículo 15. Pero Jesús le respondió: dejad ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan comprendió que el bautismo no era como lo hacía él, que era únicamente para el perdón de los pecados. Era también para cumplir toda justicia. Por eso la iglesia que Cristo fundó bautiza a los niños, porque Cristo mandó que el bautismo es para que se cumpla toda justicia, no solamente para el arrepentimiento de pecados. Versículo 16. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Aquí termina el bautismo de Juan y comienza el bautismo de Jesús. Y miren el bautismo de Jesús, qué más regalo nos trae. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Con el bautismo se nos abren los cielos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Con el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Versículo 17. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Acaso Dios no sabía que él era su Hijo amado? ¿Acaso Jesús no sabía que él era su Padre? Es para darnos la enseñanza que con el bautismo nos convertimos en hijos de Dios. Para entrar en el reino de Dios, sea adulto o sea niño, es necesario ser bautizado. Eso lo dice la palabra muy claramente, que lo que es nacido de la carne, es criatura como cualquiera. Y lo que es nacido del Espíritu, es decir, cuando ya es bautizado, es espíritu, hijo de Dios. Que no precisamente es necesario que tenga fe, que sepa, que tenga conciencia. ¿Por qué? Porque para recibir el Espíritu Santo es como el viento. Todos lo oímos, pero nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va. No es necesario saberlo. ¿Dónde lo dice? San Juan, capítulo 3, del 3 en adelante. Mire cómo lo dice. Respondió Jesús y le dijo: ¿a quién? A Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo:
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, sea niño o sea adulto. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Aquí se lo explica el mismo Jesús. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, es decir, los que ya han sido bautizados, sea adulto o niño, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiera y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que ha sido bautizado. No necesita saber de dónde viene ni para dónde va. Con la fe de los padres es necesario. ¿De dónde sacamos esto? De la sombra que viene del Antiguo Testamento, como lo fue el primer pacto o pacto antiguo, que fue el de la circuncisión, que es la sombra del bautismo, el nuevo pacto con Cristo. ¿Dónde lo dice? En Génesis, en el capítulo 17, del versículo 7 en adelante. La sombra en el Antiguo Testamento nos va a mostrar de qué edad se podía hacer el pacto y que no había necesidad que tuvieran uso de razón, sino que con solo haber hecho el pacto con el Padre, ya el niño podía adentrar al pacto. Miremos cómo nos lo aclara el Génesis. Vemos aquí cómo Dios hace su pacto con Abraham. ¿Y qué personas de qué edades en su familia y en su grupo de su casa son metidos en el pacto de Dios con Abraham? Y vamos a ver si se necesita uso de razón, si se necesita tener fe, si se necesita saber o tener conciencia. Veámoslo. Versículo 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que morarás, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días. Será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado con dinero a cualquier extranjero, que no fuera de tu linaje. Y vemos de qué edad hizo Dios el pacto con Abraham. Versículo 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, es decir, cuando hizo el pacto con Dios. E Ismael su hijo era de edad de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio.
En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Y mire de qué edad circuncidó a su hijo, nacido de la promesa, Isaac. Génesis capítulo 21, versículo 3 y 4. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días de nacido, como Dios le había mandado. ¿Y por qué no esperó que fuera grande, tuviera uso de razón, tuviera conciencia, tuviera fe y creyera? Porque el pacto lo hace es con el Padre. Si el Padre cree, toda su casa son y pertenecen a su pacto. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento con Jesús. ¿Y dónde podemos ver mejor que la antigua alianza o pacto tiene relación o es sombra del nuevo pacto de la promesa con Cristo? En Colosenses, en el capítulo 2, versículo 11 y 12. Miremos cómo lo dice. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Vamos a ver para entender mejor cómo así que somos, el bautismo se relaciona o nos permite morir con Cristo, ser sepultados con Cristo y ser resucitados con Cristo. Mire cómo nos lo deja ver mejor en Romanos, en el capítulo 6, versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, niños o adultos, hemos sido bautizados en su muerte. No dice la edad. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Para poder tener vida nueva, como lo explicaba Juan 3, del 3 en adelante, ¿sí se acuerdan? Para poder tener vida, poder morir con Cristo y resucitar con Cristo, debe ser por medio del bautismo. Es decir, la vida nueva nos la da Cristo por medio del bautismo. Para poder participar con Él en su muerte y resurrección, debemos ser bautizados. ¿Quiénes? Todos, como dice Juan, desde que se nace, porque el que es nacido de carne es carne. Hasta que no recibe el bautismo, no es espíritu. Por eso debemos de ser bautizados tanto adultos como niños, tal cual como nos lo explicaba la sombra en el Antiguo Testamento, el pacto que hizo Dios con Abraham, tal cual. Seguimos demostrándoles que el bautismo no es solamente para adultos, sino que también es para niños, con pasajes bíblicos. Mire cómo lo dice ahora en Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignores que nuestros padres, no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Dicen que todos, incluidos los niños. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube, y todos
en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? El bautismo, ya lo vimos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Estamos demostrándole que el antiguo pacto es sombra del nuevo pacto, que el antiguo pacto era la circuncisión y el nuevo pacto es el bautismo de Cristo. Y que como en el antiguo pacto no había edad, no había diferencia, que en el nuevo pacto tampoco es la excepción. Y aquí demostramos que todos es todos. Y ahora, mire cómo nos lo dice en Hechos, en el capítulo 16, versículo 14 y 15. Cómo por la fe de una sola persona, toda su familia es bautizada. Veámoslo. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella. Pongamos mucha atención. Y el Señor abrió el corazón de ella, únicamente el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Solamente de ella. Y mire qué sucedió cuando el Señor le abrió el corazón a ella. Ahora es una mujer. Ahora ya no es un hombre, sino es una mujer. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia. ¿Y cómo va a bautizar a su familia si Dios le abrió solamente el corazón a ella cuando hablaba Pablo? ¿Cómo es eso? ¿Por qué no esperó a que sus hijos, que eran pequeños, todos los menores, tuvieran conciencia, creyeran y tuvieran fe para poder ser bautizados? No, aquí dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Cómo se es fiel? Haciendo caso a lo que Cristo manda. ¿Qué fue lo que mandó cuando San Juan le dijo, soy yo el que necesito ser bautizado, no tú, soy yo el que tengo pecado, no tú? ¿Cómo fue que le dijo? Deja ahora sí para que se cumpla toda justicia. El bautismo no es solamente para el perdón de los pecados, como el que hacía Juan, que es el que hacen los hermanos separados, solo para perdón de los pecados y consumidos en el agua. Vamos a ver otro pasaje bíblico donde nos muestra que por la fe de una persona, por la fe de su padre o de la persona cabeza del hogar, todos los de su casa son salvos. Hechos, capítulo 16, versículo 30 al 33. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí no dice, cree en el Señor Jesucristo y los demás que crean también, y serás salvo tú y los que crean. No, con el hecho de creer ya serás salvo tú con todos los de su casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pero no dice que todos creyeron, sino que con él haber creído todos ya son salvos. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Acaso todos los suyos o todos los de la familia son únicamente adultos? ¿No están incluidos los niños? ¿Y por qué entonces ahí no dice todos los que creyeron o todos los adultos a los que le predicaron la palabra? Entonces vemos cómo es
este pasaje nos hace alusión al Antiguo Testamento, al pacto que hizo Abraham con Dios, que eran todos, incluidos los niños, después de 8 días de nacidos. Otro regalo más que nos trae Cristo con el bautismo, la salvación. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, para el día que el Señor nos llame a cuentas. ¿Y cuándo fuimos sellados? El día de nuestro bautismo. Ahora mire cómo lo dice Juan en el capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto, te digo, no es mentiras, es verdad, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nos guste o no nos guste, el que no es bautizado no es salvo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19 al 21. Mire cómo nos dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Acaso un niño no tiene derecho a la salvación por medio del bautismo? Si Jesús fue muy claro cuando dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Hoy el Señor les habla a los hermanos separados por medio de su palabra. Si nosotros vamos a Cristo es por medio del bautismo, todos, grandes o pequeños. ¿Por qué se lo impiden y no dejan que los niños vayan a Cristo? Mire cómo lo dice en San Marcos, es un pasaje favorito de los hermanos separados. Marcos, capítulo 10, versículo de 13 en adelante. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban, como hoy en día pasa con los hermanos separados. Reprenden a la iglesia que Cristo fundó porque llevan los niños a Cristo por medio del bautismo. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, y hoy en día Cristo se indigna y les dice a los hermanos separados: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Y cómo entran al reino de Dios? Según Juan, capítulo 3 del 13 en adelante, volviendo a nacer. Nacer de nuevo. ¿Y cómo nacen de nuevo? Con el bautismo. Porque lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Eso es nacer de nuevo. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Los hermanos dicen, pero es que el Señor los tomaba y los bendecía. Los niños iban a Él y Él los bendecía. Pero el reino de los cielos es de los niños. Y si el reino de los cielos es de los niños, ya sin el bautismo, sin la bendición de Cristo, ¿para qué los bendecía? Les pregunto a los hermanos, ¿para qué los bendice
si ya de ellos es el reino de los cielos? Es para enseñarnos que ellos necesitan la bendición de Él. Y en estos tiempos que Cristo ya no está, la bendición nos la da por medio del bautismo. Y si el reino de Dios es para los niños, ya es de los niños y no necesitan ser bautizados, entonces ¿por qué Él nos dice en su palabra que la promesa es para los padres, para los adultos y también para sus hijos? ¿Y acaso los hijos no son bebés? ¿No son pequeños? ¿No son niños? Mire cómo nos lo dice en Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 2, el versículo 38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí, ¿quiénes se tienen que arrepentir? Los pecadores. Claro que sí, porque primero deben de creer los padres y recibir la promesa para que su casa sea bendecida. Reciban la promesa a su casa y sean bautizados todos los de su casa, como venimos demostrándolo. Pero mire cómo nos dice en el 39. Porque para vosotros, es decir, para los que creen, se arrepintieron y creyeron, para ellos es la promesa, y para vuestros hijos. ¿Y acaso vuestros hijos de qué edad comienza? Comienza desde el momento en que nacen. Incluso desde antes que nacen ya son hijos. Desde que están gestándose en el vientre de la madre ya son hijos. Pero como Él nos dejó una sombra en el Antiguo Testamento, en el pacto con Abraham, que es a partir de los 8 días de nacidos, cuando ya se puede hacer el pacto. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. No es solamente para arrepentimiento de pecados, no es solamente para adultos, es también para los hijos. ¿Por qué los hermanos separados quieren hacer diferencia entre adultos y niños? Si Cristo vino precisamente a romper con eso, que ya no hay diferencia, que todos somos uno solo en Cristo por medio del bautismo. En el Antiguo Testamento sí había diferencia entre judío y griego, entre hombre y mujer, entre esclavo y libre, entre niño y niña. Era diferente, sí había diferencia, pero Cristo nos vino a unir a todos por medio del bautismo. Mire cómo nos lo dice en Gálatas, en el capítulo 3, versículos del 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Con el bautismo nos revestimos de Cristo. ¿Quiénes? Todos los que somos bautizados. Si un niño no es bautizado, no es revestido de Cristo. Por eso Él lo dijo claramente: dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué se lo impiden, hermanos, a los niños, si esa es la forma de que vayan a Cristo? Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Vuelvo a repetir, ¿cómo somos uno en Cristo? Por medio del bautismo. Mire cómo lo dice el 29. Y si vosotros sois de Cristo, es decir, si ya somos bautizados, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cómo somos herederos según la promesa de Cristo? ¿Cuál promesa? Hechos 2:39. ¿Cómo somos herederos? Por medio del bautismo, por medio de la promesa. ¿Cómo eran herederos en el Antiguo Testamento? Por medio de la promesa con Abraham.
sino hacían parte por medio del pacto que Dios dejó con Abraham, no eran del pueblo. Igual pasa con el bautismo. Si no son bautizados, no pertenecen al pueblo, no tienen pacto con Dios, no son del cuerpo de Cristo, no pertenecen al cuerpo de Cristo. Mire ahora cómo nos lo dice. En Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículo 12 y 13, nos lo deja aún más claro. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. No pueden los niños ir por un lado sin el bautismo y pertenecer al mismo cuerpo. No podemos pertenecer al cuerpo de Cristo sin el bautismo. Versículo 13. Porque por un solo espíritu, es decir, por el bautismo, fuimos todos bautizados, ahí está aclarándolo, en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, a todos se nos ha dado de beber del mismo bautismo, porque Cristo vino a unir y los hermanos desunen. Miren quiénes son los que desechan el plan de Dios al no permitir el bautismo. Eso pasó igual cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar. Mire cómo nos lo dice en Lucas, en el capítulo 7, el versículo 29 y 30. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Cuando Juan empezó a predicar el bautismo de conversión, arrepentimiento y perdón de pecados. Versículo 30. Mas los fariseos, vamos a ver quiénes son los fariseos hoy en día. Y los intérpretes de la ley, los que dicen que ellos sí son los verdaderos intérpretes de la ley, que la iglesia que Cristo fundó hace 2000 años no sabe interpretar la ley, que ellos no son los verdaderos intérpretes, que los verdaderos intérpretes son los que vinieron a fundar sus iglesias hace 100, 200, 300 o 500 años. Y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Les estoy demostrando el tema del bautismo con la misma Biblia de los hermanos separados, la Biblia Reina Valera, que aunque le hacen falta 7 libros, y entre esos uno de los más hermosos de la Biblia, sabiduría. Mire cómo lo dice ahora de una Biblia católica, el mismo versículo 30. Pero los fariseos y los legistas, al no aceptar el bautismo de él, frustraron el plan de Dios sobre ellos. ¿Quiénes frustran el plan de Dios hoy en día sobre ellos? Sobre los que lo frustran. ¿Quiénes son? Eso mismo que sucedió cuando comenzó el bautismo sucede hoy en día con los hermanos separados. Ellos frustran el plan de Dios al desechar el bautismo de niños y no permitir que los niños sean bautizados. Si es muy clara su palabra cuando lo dice Juan en el capítulo 3, en el versículo 5, que el bautismo es necesario para poder entrar en el reino de Dios. Mire cómo lo dice. Y respondió Jesús: de cierto te digo, no es mentiras, es verdad lo que va a decir,
que el que no naciere de agua y del Espíritu, es decir, el que no es bautizado, no puede entrar en el reino de Dios, sea adulto o sea niño. Ahí no hace diferencia. Los que sí pueden hacer diferencia son los hermanos separados, pero la palabra de Dios no hace diferencia entre adulto y niño. Lo contrario, en muchos pasajes bíblicos les demostré que es todos, y todos son todos, y que se bautizaban familias enteras con tener fe, con creer la mamá o el papá. Dicen los hermanos separados que el bautismo es para el perdón de los pecados, como lo dice en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 38. Por lo tanto, el bautismo es solo para adultos, no para niños, porque los niños no tienen pecados. Pero le vamos a comprobar de que los niños sí tienen pecados. Mire cómo lo dice el Salmo 51, en el versículo 7, si es de la Biblia católica, o el versículo 5, si es de la Reina Valera, el cual dice así: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Mire cómo lo dice en Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire cómo lo dice versículo 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos redimidos gratuitamente por Cristo Jesús, como lo explicaba Romanos en el capítulo 6, el versículo 3 y 4. Ahí nos dice cómo participamos en esa redención de Cristo. Miremos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Participamos con Cristo Jesús los que hemos sido bautizados, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida por el bautismo, sean niños o sean adultos. Mire cómo lo dice en Romanos, en el capítulo 5, versículos 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia. Hay que obedecer a lo que Cristo mandó y dejó. ¿Por qué le llevamos la contraria a Cristo y no hacemos lo que Él nos ha mandado? Los hermanos separados, especialmente los pentecostales, enseñan que el bautismo se debe hacer en el nombre del Señor Jesucristo, que como lo dice Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el versículo 38, o también en el capítulo 8, el versículo 16, o también en el capítulo 10, el versículo 48, o también en el capítulo 19, el versículo 5, entre otros. La Iglesia de Cristo
también lo cree, lo enseña y lo practica. Pero no como lo cree, lo enseña y lo practican los hermanos separados, sino como siempre lo ha interpretado durante 2000 años. Es decir, ¿en el nombre de quién? ¿Bajo qué autoridad? ¿Con la potestad de quién? ¿De parte de quién? ¿Con el poder de quién? Porque en Hechos de los Apóstoles pasó algo muy similar, donde también pensaban que eran con el nombre del Señor Jesucristo, con el nombre. Y no es con el nombre, es en el nombre. Ellos predicaban con el nombre y mire lo que pasó. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondió el espíritu malo y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Es decir, venían de parte de quién, con la autoridad de quién. Ellos venían era con el nombre de Jesús, no de parte del nombre de Jesús. Mire cómo lo dice también en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el versículo del 7 al 10. Poniéndoles en medio, les preguntó: ¿con qué potestad, en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Coincide con lo que les estoy explicando. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué forma éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre, no con el nombre, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Es no con el nombre, sino es en el nombre de parte de, con la autoridad de, con el poder de. Mire cómo nos lo dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, versículo 14 y 15. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Por qué sanaba Pedro? Porque él no lo hacía con el nombre del Señor Jesús, sino lo hacía en el nombre del Señor Jesús, de parte de, con la autoridad de, con el poder de. O sea que también nosotros creemos que es en el nombre del Señor Jesús, pero no como lo interpretan los hermanos separados, especialmente los pentecostales. Otro pasaje más para poder entenderlo mejor. Hechos, en el capítulo 19, versículo del 1 al 5. Aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo:
¿recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ve que uno era el bautismo de Juan y otro el de Jesucristo. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyere en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ese es el bautismo que practica la iglesia, en el nombre del Señor Jesús, pero como lo interpreta y lo ha interpretado la iglesia por 2000 años, de parte de Él, con la potestad de Él, en nombre de Él, con el poder de Él. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí no dice que Pablo los sumergió en agua. Ahí fueron bautizados con el bautismo de Jesús. Ese es el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí fueron consumidos en el Espíritu Santo. Por eso recibieron el Espíritu Santo. Les voy a regalar otro pasaje bíblico. Juan, capítulo 5, el versículo 43. Miren cómo dice. Escúchelo y analícelo. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Eso es lo que quiere decir en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí lo aclara el mismo Jesucristo. ¿Qué quiere decir? En el nombre del Señor Jesucristo. Yo he venido en nombre de mi Padre. Yo vengo de parte de. Yo no vengo por mi cuenta. Yo vengo con el poder de parte de. Si otro viene en su propio nombre, a él sí lo reciben. Cuando uno viene en su propio nombre, viene es con el nombre. Yo vengo es con mi nombre. Yo vengo es de parte mía. Pero cuando hago las cosas de quien me manda, es con el nombre de, con la potestad de, con el poder de, que yo lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo es la forma de bautizar? Él dejó la fórmula y cómo debían de bautizar en Mateo, en el capítulo 28, el versículo del 18 al 20. Ahí dejó la fórmula. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Él va a hablar con toda la autoridad, sin derecho a dudar. Versículo 19. Por tanto, vayan, id. Él está mandando, háganlo. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la orden que Él está dando con toda la autoridad, con toda la potestad que Dios el Padre le está dando. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y así lo mandó y lo dejó establecido. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la fórmula que el mismo Señor Jesucristo nos dejó. Este es un mandamiento que el Señor Jesús, Dios, dejó para que lo cumplamos todos. ¿Por qué, hermanos, ustedes no lo cumplen? ¿Por qué lo dejan, como dijo el hermano pentecostal en la exposición de la iglesia,
que se queda ahí como mandamiento y no lo cumplen. Mire cómo le respondió Jesucristo a un dirigente cuando le preguntaban: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Dice Lucas en el capítulo 18, versículo 18 en adelante, que vino una vez un hombre y le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie hay bueno, sino solo Dios. ¿Conoces los mandamientos?, le preguntó. Cúmplalos. Hermanos, el mandamiento de Mateo 28:19 también es de Dios y hay que cumplirlo para heredar el reino de los cielos. ¿Por qué los hermanos dicen que ese mandamiento se queda como mandamiento y que por lo tanto no es para cumplirlo? Para profundizar un poco este tema de la unicidad versus la Trinidad, vamos a leer un poquito de historia para ver de dónde nació la unicidad. Recordando esta frase de un gran filósofo y poeta español que decía que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. La doctrina de la unicidad y el arrianismo nace en los primeros siglos, con algunos herejes, como lo fueron Sabelio y Arrio. Sabelio fue un teólogo cristiano del siglo III, aproximadamente en el año 215 después de Cristo, que vivió en Libia o Egipto, y es conocido principalmente por haber promovido una doctrina teológica que más tarde fue considerada herética por la Iglesia cristiana, el sabelianismo o modalismo. La doctrina del sabelianismo o modalismo sostenía que Dios es una sola persona, no tres. Las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son distintas, sino modos o manifestaciones diferentes del mismo Dios. Por ejemplo, Dios se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la santificación. Esa es la misma herejía que hoy día enseñan los hermanos pentecostales. Esto se oponía a la doctrina trinitaria tradicional que hasta entonces se había predicado. Hasta el tercer siglo se había predicado la doctrina de la Trinidad, la cual dice que Dios es uno solo, en tres personas distintas y coexistentes. La Iglesia cristiana primitiva, especialmente a partir del Concilio de Nicea 325 después de Cristo, rechazó el sabelianismo o modalismo como herejía, porque fue considerado una distorsión de la naturaleza de Dios y de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sabelio fue un teólogo cristiano del siglo III, quien promovió el sabelianismo o modalismo, doctrina considerada herética. El arrianismo fue una de las primeras y más importantes herejías que enfrentó la Iglesia cristiana primitiva, y su aparición fue una de las razones por las que se convocó el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. El arrianismo surgió a principios del siglo IV en Alejandría, Egipto, alrededor del año 318 después de Cristo, por las enseñanzas de un presbítero llamado Arrio. Arrio fue un líder cristiano y teólogo de Alejandría, muy carismático y elocuente. Ganó muchos seguidores tanto entre el pueblo como entre algunos obispos. Sus enseñanzas
provocaron una gran controversia doctrinal en la iglesia. La doctrina del arrianismo era que hubo un tiempo en que el Hijo no existía, es decir, Jesucristo no es eterno, ni igual al Padre. Es divino en cierto sentido, pero inferior al Padre. No comparte plenamente la naturaleza divina de Dios. ¿Ustedes saben quién enseña esa doctrina hoy en día? Los testigos de Jehová. La iglesia vio que estas enseñanzas ponían en peligro la fe en la salvación y en la divinidad de Cristo, y por tanto el corazón del cristianismo. Arrio fue condenado y excomulgado, y sus escritos fueron quemados. Ese fue otro de los motivos por los cuales fue convocado el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, para resolver algunas de esas controversias y herejías que habían. Más de 300 obispos se reunieron y fueron allí donde se definió que el Hijo es engendrado, no creado, consustancial de la misma esencia con el Padre. Fue en este concilio donde nació el credo niceno-constantinopolitano y fue creado en dos etapas importantes de la historia de la Iglesia. Primero, en el Concilio de Nicea 325 después de Cristo, y luego ampliado en el Concilio de Constantinopla 381 después de Cristo. Su propósito fue defender la fe cristiana ortodoxa, la misma Iglesia católica, frente a herejías que negaban la divinidad de Jesucristo y del Espíritu Santo. En el Concilio de Constantinopla 381 después de Cristo se afirmó que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida y que procede del Padre. Se reconoció la Iglesia como una santa, católica y apostólica. Se incluyó una confesión de fe en el bautismo, la resurrección y la vida futura. Se amplió el credo de Nicea, dando forma al texto que hoy conocemos como credo niceno-constantinopolitano, el cual confirma la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres divinas personas. Desde entonces fue y sigue siendo un instrumento para combatir las herejías, el cual define con claridad lo que significa ser verdadero cristiano en términos teológicos y filosóficos, el cual dice así: creo en un solo Dios Padre Todopoderoso. Los hermanos nos acusan que los católicos creemos en tres dioses. Aquí les voy a demostrar de que eso es mentiras, que la Santa Madre Iglesia enseña de que hay un solo Dios, pero en tres divinas personas, desde los primeros siglos. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, es Dios. Dios verdadero de Dios verdadero, es Dios. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Jesús es Dios y el Padre es Dios. Por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Yo me pregunto, ¿acaso yo puedo estar sentado a la derecha de yo, como dicen los hermanos separados, que el Padre es el mismo Hijo?
¿Acaso yo puedo estar sentado a la derecha de nada ni de nadie? Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Voy a mostrarles la Santísima Trinidad. Creo en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Señor y dador de vida, que procede del Padre, primera persona de la Santísima Trinidad. Y del Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahí completo las tres personas de la Santísima Trinidad, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. ¿Quién? El Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Esto es un poquito de historia para que ustedes sepan de dónde viene la herejía de la unicidad. Y que cuando la herejía de la unicidad nació, ya se predicaba desde hacía 3 siglos la doctrina de la Trinidad por la Santa Madre Iglesia Católica, la iglesia que Cristo fundó hace 2000 años. Y ahora les voy a mostrar la Santísima Trinidad en las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar con Juan en el capítulo 14, el versículo del 15 al 17 y el versículo 26. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo. Y yo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, rogaré al Padre, a la primera persona de la Santísima Trinidad, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, a quien el Padre, primera persona de la Santísima Trinidad, enviará en mi nombre, dice Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora mire cómo lo dice en San Lucas, en el capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y el poder del Altísimo, de la primera persona de la Santísima Trinidad, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, la segunda persona de la Santísima Trinidad, será llamado Hijo de Dios, de la primera persona de la Santísima Trinidad. Por eso decimos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Miremos ahora cómo nos lo dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 2. Y este pasaje lo vamos a leer de una Biblia católica. A los elegidos, a quien Dios Padre, primera persona de la Santísima Trinidad, conoció de antemano y santificó por medio del Espíritu, tercera persona de la Santísima Trinidad, para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo Jesús, por la segunda persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Que la gracia y la paz abunden entre ustedes. Ahora, mire cómo nos muestra la Trinidad Juan en el capítulo 8, el versículo del 12 al 18. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Si da testimonio de sí mismo, su testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Si Él está solo. Vamos a ver por qué es verdadero. Porque no soy yo solo. Hermanos, Juan capítulo 8, versículo 16. Porque no soy yo solo, sino yo, Jesucristo, y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos, de hermanos, 1 y 2 hombres, por eso le decimos personas, es verdadero. Él solo no da testimonio, porque ya le dijeron los fariseos que el testimonio de uno solo no es válido. Por eso él dice: es que no soy solo, mi Padre me da testimonio de mí, yo doy testimonio de mí y mi Padre da testimonio de mí. Yo soy el que doy testimonio. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Dos personas. Voy a regalarles otro pasaje bíblico, el último pasaje bíblico, pero son muchos más donde les puedo mostrar la Santísima Trinidad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6 y 7. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdadero. El Espíritu, una persona, da testimonio de Cristo, otra persona. Porque tres, hermanos, de la Biblia Reina Valera, de la que ustedes predican, tres, lean en su Biblia y verán, miren su Biblia. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Porque tres, así, 1, 2 y 3, son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, primera persona de la Santísima Trinidad. El Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. Y estos tres son uno. Coincide en toda mi exposición que yo he dado del bautismo, como lo enseña la Santa Madre Iglesia Católica, que son tres personas y un solo Dios verdadero. Los hermanos separados dicen: pero es que no vemos en la Biblia un solo bautismo en la Santísima Trinidad o con la Santísima Trinidad. Y yo les voy a mostrar un bautismo en la Santísima Trinidad, con la Santísima Trinidad, y que se hizo presente, donde se manifestó y se materializó la Santísima Trinidad. Y que no es como dicen los hermanos cuando enseñan que Dios se manifestó como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la santificación. Les voy a mostrar con las Sagradas Escrituras de que las tres personas se manifestaron, se materializaron. Y está en Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17. Saquen sus Biblias y lo vemos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos.
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Estaba Jesucristo físicamente. Vio al Espíritu Santo que descendía como paloma. Materializado, el Espíritu Santo venía sobre Jesucristo, la segunda persona. La tercera persona venía sobre la segunda. Versículo 17. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es la voz de la primera persona de la Santísima Trinidad, del Padre. Se oyó una voz del cielo que decía, diferente a Jesucristo que estaba siendo bautizado y al Espíritu Santo que descendió como paloma. Los tres se manifestaron y se hicieron presentes. Jesucristo fue bautizado en ese momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuerden, hermanos, que católico ignorante, futuro protestante. Católico que no se forma, se deforma. Católico instruido, jamás será confundido.